Se terminó la tercera jornada de la fase de grupos y ahora sí, se acabaron las pruebas. A partir de este momento ya no hay margen de error. Algunas selecciones confirmaron que son candidatas, otras sobrevivieron sufriendo. Pero si algo nos dejó esta jornada es que el fútbol no entiende de nombres. No importa cuánto valga tu plantilla, no importa cuántas estrellas tengas, y si no compites, te vas para casa. Así que vamos grupo por grupo. Hubo sorpresas, eliminaciones y también varias selecciones que llegan lanzadas a la fase final del torneo. Opinión, análisis y debate deportivo sin filtros aquí en el Bernalazo. Vamos con el grupo A. ¿México ya es un serio candidato? El Tri volvió a ganar y firmó una fase de grupos histórica. 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos de 9. Y quizá lo más impresionante, sin recibir un solo gol. Un registro que únicamente habían conseguido 5 selecciones en toda la historia. Uruguay en 2018, Argentina en el 98, Italia en el 90, Brasil en el 86 y Países Bajos en el 74. Y ahora, el equipo del Vasco Aguirre se une a esta selecta lista. México derrotó 3-0 a República Checa, ya estaba clasificado y no había nada por definir. Solo mostrarse como un grupo serio que tiene hambre por llegar lejos en este mundial. Esta era la última prueba que necesitábamos para empezar a creer que México puede pelear contra cualquiera. Su siguiente rival será Ecuador. Antes de esta jornada todo apuntaba a Escocia, pero el panorama cambió por completo. Y aquí aparece un detalle muy interesante. Uno de los grandes aliados de México suele ser la altura, pero contra Ecuador esa ventaja prácticamente desaparece. Los ecuatorianos están más que acostumbrados a jugar por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. De hecho, Quito está incluso más alto que la Ciudad de México. Para mí este puede ser uno de los cruces más parejos de todos los 16avos. En el otro partido del grupo llegó una de las primeras sorpresas de esta fase. Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea en un partido muy cerrado. Se dieron la posesión, sufrieron por momentos, pero fueron mucho más efectivos cuando tuvieron su oportunidad. Los goles son los que mandan. Corea llegaba como uno de los favoritos para pelear el liderato junto a México, pero en un torneo como este, el cartel no sirve de nada. Si no lo demuestras en la cancha, te vas. Así de sencillo. Sudáfrica se mete a octavos de final y deja fuera a una de las selecciones que más prometían del grupo. Nos vamos al grupo B, donde teníamos uno de los partidos más atractivos de la jornada, Suiza contra Canadá por el liderato. Los europeos terminaron imponiéndose 2-1, Canadá compitió de tú a tú, pero la experiencia de Suiza terminó marcando la diferencia en los momentos importantes. Con esta victoria, Suiza avanza como líder del grupo y tendrá un cruce al menos sobre el papel bastante accesible frente a Argelia. Canadá por su parte tendrá una prueba más complicada ante Sudáfrica, que llega completamente inspirada después de eliminar a Corea. En el otro encuentro, Bosnia hizo su trabajo y derrotó 3-1 a Qatar. Los antiguos anfitriones se despiden del torneo. Mientras que Bosnia consigue el boleto a los octavos de final, ahora tendrá enfrente a otro de los locales, Estados Unidos. En el grupo C, Brasil se jugaba el liderato frente a Escocia y otra vez apareció un Vinicius Jr. completamente imparable. Firmó un doblete y estuvo muy cerca de llevarse el hat-trick, pero el árbitro anuló su tercer gol por una supuesta falta en la recuperación. Más allá si de la decisión fue correcta o no, el verdadero problema vuelve a ser el arbitraje. Está faltando criterio claro. En el primer partido de Argentina vimos una jugada muy parecida que terminó en gol y ni siquiera fue revisada. Hoy una acción prácticamente igual termina siendo anulada. Ese tipo de diferencias son las que generan dudas y dejan la sensación de que cualquier equipo puede salir perjudicado dependiendo del criterio del árbitro. Brasil ganó, aseguró el primer lugar del grupo y ahora tendrá un reto muy interesante en los 16avos de final frente a Japón, uno de los equipos que mejor impresión ha dejado hasta el momento y es para mí uno de los caballos negros. Pero los brazucas tienen hambre y sin duda son los favoritos. Ahora llegamos al grupo D, donde también tuvimos otra de las sorpresas de esta última jornada.
Turquía por fin encontró la victoria. El problema, que ya era demasiado tarde. Derrotaron 3-2 a Estados Unidos con un Arda Güler espectacular, elegido como el MVP del partido. ¿Y de qué sirvió? Absolutamente nada. Los turcos se despiden y Estados Unidos, a pesar de la derrota, se queda con el liderato del grupo. Ahora los estadounidenses tendrán un cruce muy interesante frente a Bosnia en los 16avos de final. En el otro partido, Australia y Paraguay tuvieron uno de esos partidos donde daba la sensación de que ninguno quería arriesgar. El empate clasificaba a los dos y así terminó, 0-0. Sin demasiadas emociones, pero con ambos celebrando el boleto a la siguiente ronda. Australia ahora se medirá a Egipto, mientras que Paraguay tendrá una misión mucho más complicada frente a Alemania. Si me preguntas hoy, creo que Australia terminó siendo la gran ganadora del grupo. No solo avanzó, sino también le tocó un camino mucho más favorable. Ahora nos vamos al grupo E, y aquí llegó una sorpresa que muy pocos esperaban. Alemania, que venía fuerte, cayó 2-1 frente a Ecuador. Los ecuatorianos demostraron que no están aquí por casualidad. Compitieron, presionaron y jugaron con muchísima personalidad. Si muestran esta misma versión frente a México, el Tri tendrá probablemente uno de sus partidos más complicados hasta ahora. Aún con la derrota, Alemania terminó quedándose con el liderato del grupo y el otro equipo, uno de mis caballos negros, volvió a ganar, esta vez 2-0 sobre Curazao. Empató en puntos con Alemania y Costa de Marfil ahora tendrá un cruce muy atractivo frente a Noruega. Para mí, uno de los partidos más parejos de la próxima eliminatoria. Aquí Ecuador, que venía siendo una de las decepciones de las últimas semanas, logró darle la vuelta a la situación, ganándole a Alemania, y con esto se mete a los 16avos de final y veremos si son capaces de mantener esta misma línea o vuelven a demostrar absolutamente nada como en las primeras 2 semanas. En el grupo F prácticamente todo estaba decidido. Países Bajos ya tenían asegurado el liderato y Túnez ya estaba eliminado. Los neerlandeses cumplieron el trámite y ahora se enfrentarán a Marruecos en uno de los cruces más interesantes de la jornada. Pero aquí quiero destacar una cosa. África está dando un auténtico golpe sobre la mesa. De las 10 selecciones africanas que participaron, 9 lograron clasificarse. La única que quedó fuera fue Túnez. Esto ya no es casualidad. África tiene fútbol y ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Y en el otro encuentro, Japón y Suecia empataron 1-1. Ambos consiguieron avanzar. El problema es el premio que recibieron. Japón se va a enfrentar a Brasil, Suecia tendrá que medirse a Francia. Probablemente 2 de los cruces más complicados de toda la fase. Llegamos al grupo G. Bélgica ganó, sí, pero sigue sin convencer. Derrotó 5-1 a Nueva Zelanda y aseguró el liderato del grupo. Eso significa el final de la aventura de Tim Payne en el Mundial. Ahora los belgas se enfrentarán a Senegal. Y Bélgica debería de ser favorita, pero sinceramente no me sorprendería ver otra sorpresa, porque la cara que nos mostró Bélgica las últimas 2 semanas no fue nada buena. Y Senegal tiene argumentos suficientes para competirles de tú a tú. En el otro partido, Egipto e Irán empataron 1-1. Los egipcios necesitaban ganar para quedarse con el grupo. Irán necesitaba puntuar para seguir con vida. Los egipcios se enfrentarán a Australia e Irán se despide del Mundial. Ahora vamos al grupo H y aquí está la gran decepción de toda la fase de grupos. Algunos pudieron darle la vuelta a la situación como Bélgica y Ecuador, pero la celeste no fue uno de ellos. Uruguay, la selección de Marcelo Bielsa estaba obligada a ganarle a España para seguir con vida y nunca dio la sensación de poder conseguirlo. España ganó 1-0 y clasificó con autoridad. Mientras tanto, Uruguay terminó completamente desdibujado. Valverde fue sustituido antes de la hora del partido, el equipo acabó con un jugador expulsado y Bielsa terminó mostrando toda su frustración en rueda de prensa. Lo preocupante no es la eliminación, lo preocupante son las sensaciones. Uruguay sin fútbol, sin conexión con la afición y con problemas internos.
y aquí con una tensión que terminó reflejándose en unas entradas innecesarias y fuertes. Aquí quiero abrir otro debate. ¿Qué está pasando con Federico Valverde? Porque hablamos del capitán de Uruguay y del Real Madrid, y sin embargo últimamente parece estar rodeado de polémicas allá donde juegue. Para mí el problema no pasa por su calidad en absoluto, el problema es que de momento parece que el papel de líder le está quedando muy grande. En el otro partido, Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0. Los saudíes quedaron eliminados y Cabo Verde tendrá el premio más difícil posible, enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi. Ahora llegamos al grupo I, el grupo que todos esperábamos: Mbappé contra Haaland, Francia contra Noruega, el partido de la jornada. O eso creíamos, porque el entrenador noruego decidió cambiar a 10 de sus 11 titulares. Sí, Haaland no jugó ni un minuto en este partido. Al final nos quedamos sin el duelo que todo el mundo quería ver, y si queremos disfrutar de ese enfrentamiento tendríamos que esperar a una hipotética final Francia-Noruega. El equipo francés enfrentará a Suecia y Noruega a Costa de Marfil en los 16avos. En el otro partido, Senegal goleó 5-0 a Irak y con esto asegura su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Bélgica en un partido que puede estar bastante bien disputado para ambos equipos. En el grupo J, Argentina volvió a demostrar por qué es una de las máximas favoritas. Rotó prácticamente a todos los titulares frente a Jordania y aún así ganó 3-1. Messi volvió a marcar y además lo hizo de tiro libre. La albiceleste cerró una fase de grupos perfecta. 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos. En toda la fase de grupos, solo 3 selecciones lograron ese pleno: Argentina, Francia y México. Pero hay un detalle que llama mucho la atención: el camino que tiene Argentina en la eliminatoria. Primero se va a enfrentar a Cabo Verde, después a Australia o Egipto, y en unos posibles cuartos de final se enfrentarían a Colombia o Suiza. Sobre papel el cuadro parece muy favorable. Si no ocurre ninguna sorpresa, Argentina tiene todo para llegar al menos a las semifinales. Y quién sabe, todavía podríamos vivir ese último baile entre Messi y Cristiano. Sería un cierre espectacular para 2 de las mayores leyendas de este deporte. Y en el otro encuentro del grupo, Austria y Argelia protagonizaron uno de los finales más locos del torneo. En el minuto 90 empataban 2-2, Argelia marcó en el 94 y parecía quedarse con la victoria, pero 3 minutos después Austria volvió a empatar. Final 3-3. Los dos equipos avanzan a la siguiente ronda. Austria se enfrenta a España y Argelia a Suiza. Vamos al grupo K, donde Portugal y Colombia protagonizaron probablemente uno de los partidos más aburridos de la jornada, pero también uno de los más polémicos. A Colombia le anularon un gol por fuera de juego milimétrico. De esos de si el delantero se corta las uñas, el gol sube al marcador. Además, los cafeteros reclamaron un penalti por un claro jalón dentro del área. 2 acciones muy discutidas que dejaron una sensación amarga, y aún así Colombia logró el objetivo. Terminó como líder del grupo y ahora se enfrentará a Ghana. Portugal, por su parte, tendrá un duelo cargado de nostalgia frente a Croacia, Cristiano Ronaldo contra Luka Modric y el último enfrentamiento entre 2 leyendas que marcaron una época. Modric puede eliminar a Cristiano en su último mundial, o Cristiano eliminará a Modric en su último mundial. Y en el otro partido, República Democrática del Congo derrotó 3-1 a Uzbekistán y se convirtió en el segundo mejor tercer lugar del torneo. Su recompensa, enfrentarse a Inglaterra. Ahora vamos al último grupo. Inglaterra cerró la fase de grupos con victoria 2-0 sobre Panamá. Jude Bellingham volvió a ser el elegido como el MVP del partido por segunda jornada consecutiva. Y Harry Kane sigue rompiendo los registros. Marcó su gol número 70 del año. Ya superó la mejor marca de Cristiano Ronaldo y ahora solo tiene por delante el registro de Messi. Por nivel, por números y por impacto, Kane está firmando una temporada de auténtico Balón de Oro.
En el otro partido, Croacia derrotó a Ghana, pero el resultado benefició a ambos. Los dos consiguieron clasificarse y ahora Croacia tendrá un duelo de muchísima historia frente a Portugal, mientras que Ghana intentará sorprender a Colombia. Y así termina la fase de grupos. Ya conocemos a los 32 equipos que siguen soñando. México, Argentina y Francia fueron las únicas selecciones que terminaron con paso perfecto. Hubo una gran decepción, Uruguay. Bélgica y Ecuador remontaron la situación y una Portugal que sigue sin terminar de convencer. Ahora sí empieza lo mejor. A partir de aquí ya no hay margen de error alguno. Cada partido es una final. Cualquier error te manda a casa. Así que déjame en los comentarios qué opinas y qué te gustaría debatir.